5. Capítulo 5. Nuevamente estamos en visiones. Estamos viendo las visiones que el profeta Zacarías está recibiendo, ¿no? Estamos recibiendo. Para entrar en contexto, estamos en la época en que los israelitas salieron del exilio, ya regresaron a Jerusalén. Un 5% de los hebreos, de los judíos. Quiere decir que la gran mayoría prefirió quedarse a vivir en Babilonia. ¿Por qué? Porque en Babilonia había comodidad, lujos, había prosperidad, supuestamente no. Allí había ciudad moderna, ¿no? ¿Qué vamos a ir a hacer allá en esa ciudad destruida, en medio de asaltantes, de motochorros, de bandidos? Nadie quiere vivir en un lugar así, ¿no? Todos quieren vivir en una ciudad grande. Entonces, ocurrió así, que mucha gente prefirió el lujo, prefirió la comodidad, que ir a cumplir las promesas que estaban en la palabra. Entonces, pero hubo un pequeño porcentaje. Se calcula que fueron como 50,000 personas. 50,000 personas los que regresaron a Jerusalén. Eso no es ni la población de Ñemby o de Luquen. Muy poco, ¿no? Es todo lo que entra en un estadio, ¿no? Entonces, vemos que a ese pequeño grupo, y aparte otra vez, en ese pequeño grupo había conflictos, había algunos que todavía no estaban muy a favor de lo que se estaba haciendo, había otra vez una pequeña lucha, pero había mucha esperanza para ellos. Bueno, ese es el contexto histórico de lo que estamos viendo. Ahora el profeta Zacarías recibe varias visiones, haciéndole entender cosas del momento y cosas que van a ocurrir, cosas que van a suceder en el futuro. Y también en este capítulo 5 vamos a ver que se le va a aclarar, porque las profecías de Zacarías van para el pueblo, van para esa gente que está con ellos ahí en Jerusalén, y también para esos que están esparcidos entre las naciones, sea en las regiones de Asiria o en las regiones de Babilonia. ¿Entienden, no? Para ellos también va esta profecía. Y si es de esta manera, entonces traspasa, se puede decir, o avanza o pasa el tiempo. No solamente era para ese tiempo, va más allá de los tiempos. Bueno, mucha introducción ya. El rollo volante, de entrada ya vemos ahí ese título, el rollo que vuela. Versículo 1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. ¿Qué es un rollo en la Biblia? Es un libro, sería un libro que en aquella época se escribía en pieles de animales, ¿no? Pieles de animales, y después se enrollaba todo, ¿no? Y así se guardaba. Se le llamaba rollos, ¿no? Rollo. Ahora nosotros decimos libros, pero en ese tiempo se decía rollo. Ahora lo que está viendo en esta visión es un rollo, o sea, un libro que vuela. Y después versículo 2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. ¿Qué significa esa medida? 10 metros. 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Entonces era un rollo gigantesco, ¿no? Un rollo gigantesco, ¿no? Enorme, ¿no? Imagínense, 5 metros de ancho. Esta sala creo que tiene 7, ¿no? Entonces sería por ahí. Y tiene 15, entonces casi como esta sala, ¿no? Este rollo enorme se abrió. Ahí está mostrando. Vamos a ver el punto 2 para ver algunos datos interesantes. Fíjense lo que el profeta Ezequiel escribió también referente a ese punto. El profeta Ezequiel fue que vivió en tiempos de la deportación. Él estuvo mucho tiempo en Babilonia y el Todopoderoso también le manifestó visiones en ese momento, estando en Babilonia. Les hablarás pues, Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a decir. O sea, eso quiere decir, digiere lo que te voy a decir. Por cierto, esta palabra aparece en Apocalipsis, cuando un ángel le dice a Juan que coma un libro, ¿no?
Para tener idea, no, lo que le está diciendo es que lo que vas a escuchar, lo que vas a oír, digerirlo bien. Y dice, versículo 9, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Ya sabemos qué es eso, ¿no? Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes, o sea, juicios, sentencias contra el pueblo estaban escritos ahí, en ese rollo. Para ver que se está relacionando con lo que ahora está viendo Zacarías. Continuemos con otro texto. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y según el libro de Apocalipsis, estos sellos, era un libro que se sellaba, se aseguraba así. Al abrirlo van a salir las cosas, las sentencias, los juicios para las naciones, una vez que se vayan abriendo estos libros. Sabemos que se trata también del mismo rollo. Esos son algunos textos para tener referencia. Continuemos. Ahora, hay un texto que quiero que podamos ver para poder entender qué es lo que está viendo Zacarías al ver el rollo que vuela. La idea es que nosotros sepamos qué significa. Porque uno cuando ve una visión, o sea, cuando uno escucha un culto donde hay una visión y vi, lo que quiere saber, pero pastor, decirnos qué es lo que significa. Pero yo trato de que los textos de la Biblia nuevamente nos vayan dando la explicación. Trato de evitar de decir, para mí quiere decir esa cosa, trato por lo menos. Algunas veces no me aguanto y digo, pero trato. Entonces trato más bien, por eso cada vez que vemos un texto, me gustaría que lo analicen bien para poder tener la respuesta correcta. Y vamos a ver a este texto. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Atiendan bien lo que dice ahí. Capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos. El tiempo que Miqueas estaba escribiendo esta palabra era los tiempos del profeta Isaías. Para aquel tiempo estaba reinando los reyes de Jotán, reyes Usías, Ezequías, esos reyes. Había mucho conflicto con Asiria contra Samaria, también con Asiria contra Jerusalén. Para que tengamos una idea. Ya el profeta Isaías estaba viendo, el profeta Miqueas, que también es contemporáneo de Isaías, cosas para el futuro. Miren, acontecerán en los posteros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Las naciones van a venir hacia la casa del Todopoderoso. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Miren lo que dice ahí: porque de Sión saldrá la ley, la Torah, la escritura, o sea, lo que se refería en ese tiempo al rollo, y de Jerusalén la palabra del Eterno, la palabra del Eterno. Entonces, y versículo 3 que dice: y juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, este capítulo de Isaías dice que en el futuro de Sión, de Jerusalén, va a salir la ley del Eterno para juzgar, corregir y terminar con la maldad en el mundo. Estamos viendo palabras proféticas. Cuando nosotros estamos viendo el libro de Zacarías, hay que entender que el profeta Zacarías
para ese tiempo ellos creían que ese milenio era en ese momento. Ellos pensaban que la restauración era en ese momento. Pero a medida que se le va revelando algunas cosas al profeta Zacarías, al profeta Ageo, se van a dar cuenta que no, estamos lejos. Falta todavía algo. Primero, luego porque el templo, aunque iban a edificarse, no tenía las tablas de la ley. No había lo que era más importante en el tabernáculo, en el templo, que eran las tablas de la ley. Por lo tanto, lo que estaban haciendo ellos era un preparativo, un ensayo o un camino hacia el milenio, hacia el reino mesiánico. Amén. Entonces, pero para eso tenía que empezar por ese remanente fiel que estaba ahí en Jerusalén. Muchas cosas todavía ocurrirían. Bueno, esto vimos en Miqueas capítulo 4. Ahora, una cosa interesante, el rollo medía 10 metros de altura y 5 metros de ancho. Esa era la misma medida que tenía la puerta del templo de Salomón, según las medidas que uno saca cuando ve el templo de Salomón. Quiere decir que este rollo está representando a lo que salía del templo, de que era en ese templo conocido, el templo de Salomón. Todavía no se había edificado el segundo templo. ¿Y qué es lo que salía del templo? La Torá. ¿Qué es lo que dice que en los posteros tiempos va a salir de Jerusalén de Sion? La ley, la escritura. Ahora el que vuela, ¿qué significa? El que vuela por toda la tierra, ¿qué significa? Que esta ley, esta palabra, se va a extender por todas partes. Va a llegar por todas partes. Nadie va a decir, no, nosotros estamos lejos de Jerusalén, lejos ya de todo eso. Nosotros ya somos babilonios, nosotros somos asirios, nosotros somos romanos, nosotros somos griegos. Ya no, va a llegar ahí. Tanto la bendición como la maldición. ¿Me entienden ese punto? Eso la Biblia está queriendo explicar. Ahora vamos a ver, porque ¿qué decía ahí? Decía, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y de 10 codos ancho. Entonces me dijo, esta, versículo 3, es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Ven lo que está diciendo? La maldición. ¿Por qué maldición? Porque el pueblo, toda la tierra de Israel, ha decidido ir en contra de la palabra del Todopoderoso que hacer lo que dice la palabra. Entonces esto que está viendo Zacarías, de que el rollo se está extendiendo, es porque está llevando juicio a las naciones. Lo mismo que estamos viendo o cuando leemos Apocalipsis vemos. Dice, maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Y después vamos a analizar un poco estos dos pecados que está hablando ahí. Hurta y el otro era jura falsamente. Pero vamos a ver un texto que decía en Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Fíjense bien. 30:19. Esto es la Torá. Esto es una advertencia que se le daba al pueblo de Israel. A los cielos, versículo 19, y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Les puse delante a ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y le di a escoger. Los cielos son los testigos, y precisamente el rollo está saliendo por los cielos. Y después dice, y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, o sea, la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cómo podemos escoger la vida? ¿Cómo podemos escoger la bendición? Ahí dice, amando al Eterno, tu Elohim. ¿Cómo se le ama al Eterno, tu Elohim? Sirviéndole. ¿Cómo se le sirve al Eterno? Haciendo lo que dice su palabra. No diciéndole, te amo. Así no. No. El amor más bien es una manifestación. Se nos ha metido el mundo nos ha metido el pensamiento de que el amor es un sentimiento de buenas palabras y buenas poesías. No. Uno puede serlo muy romántico, muy poético,
pero no tira ni un peso para la leche ni para el pan. No hay nada. Entonces no sirve su romanticismo. Pero una persona que realmente ama, cumple sus responsabilidades. Aunque el mundo ha metido la idea de que eso no es amor. Y por eso muchos tienen problemas psicológicos. Todos esos problemas son porque el mundo así mete. Y vamos a ver gente que está perdiendo las razones, perdiendo, ¿cómo se puede decir? Volviéndose deprimidos, histéricos, locos. Y generalmente son gente que tiene de todo, que no le falta nada. Qué raro. Pero van a ver ustedes gente que de verdad tiene problemas. Su padre no viene, su padre es borracho, su madre la abandonó, pero salen adelante. Salen a trabajar, prosperan, viven bien, son felices. Increíbles, muy raro, muy raro. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el amor es así, te amo mucho. Y por eso muchos son engañados por ese cuento, tanto en la política, en la religión y en otras cosas. Cuando te hablan muy bonito, cuando te dicen cosas muy bonito, te convence, te llega y te conquista. Pero después no hay nada. Eso es lo que hicieron tanto babilonios como sirios. Yo les recomiendo que lean Ezequiel 23. Ezequiel 23 habla de dos hermanas, Ahola y Aholiba. Y habla que ellos al principio fueron seducidos por los imperios, tanto Asiria como Babilonia. Porque nosotros que estamos estudiando ahora reyes, estamos viendo que muchas veces los reyes de Israel, viendo el poder de los asirios, viendo la riqueza, se iban y se ofrecían. Se ofrecían, te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello. Y también lo mismo hizo Judá. Se fue y le ofreció, ¿cómo se puede decir? Apoyo a Babilonia. Y al final fueron después arrasados. Fueron seducidos por las personas. Bueno, dice, amando al Eterno tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites, fíjense bien lo que dice ahí, pongas tu sukkah, ese habites, pongas tu sukkah, tu tabernáculo, a fin de que vos tengas lugar donde poner tu tabernáculo, sobre la tierra que juró a tus padres. Entonces el lugar donde una persona bendecida tiene que habitar, tiene que poner su tabernáculo, es en el lugar que se le dio como promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que se le había de dar. Ese es el lugar donde yo tengo que anhelar. ¿Y cuál es ese lugar? Jerusalén, Israel, Sión, de donde va a salir la ley, la Torá para todo el pueblo. Eso es amar, servir y escoger la vida. Amén. Bueno, y eso es ese rollo que está volando. Hay otro texto que quiero ver, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel, ya después del cautiverio de Babilonia, Daniel estaba viviendo en Babilonia. En este tiempo ya se habían cumplido, dice, los 70 años. Él estaba orando porque su pueblo no estaba cambiando. No estaba viendo un cambio en su pueblo. Entonces estaba pidiendo en oración. Y fíjense, Daniel, un hombre de fe, ¿de qué se dio cuenta? ¿Cuál fue el problema de su pueblo por el cual ellos tuvieron que vivir separados de su tierra? Miren, el versículo 11. Versículo 11. Daniel 11. Todo Israel, esto está hablando Daniel, ¿no? Todo Israel traspasó, ¿qué dice ahí? Tu Torah, tu ley, tu mandamiento, tu rollo. Traspasó, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué cosa dice ahí? La maldición. La maldición cayó porque nosotros transgredimos, o sea, quedamos bajo maldición, bajo la ley, como dicen muchos. Algunos dicen, yo no estoy bajo la ley, bajo la gracia. Entonces, ¿qué es estar bajo la ley? Es haber transgredido la ley. Al transgredir la ley, vos estás bajo la ley. Entonces, algunos transgreden la ley porque dicen que no están bajo la ley. Pero precisamente haciendo esas cosas, quedan bajo la ley, bajo maldición. Dice, y nosotros, la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos. O sea, en la propia ley habla de que va a venir maldición sobre ustedes. ¿Ustedes saben dónde está escrito eso?
Entonces, Daniel entonces se está recordando de un texto que está en la misma ley. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla también en Gálatas de que el Mesías nos libró de la maldición de la ley, no está hablando que nos libró de la ley, de los mandamientos, sino de lo que estaba escrito en la ley en contra de nosotros si transgredíamos los mandamientos. Amén. Ahora Daniel está diciendo que esa maldición cayó sobre nosotros. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, dice. Todo lo que pasó con Jerusalén, todos los problemas que hizo Asiria, Babilonia, todo estaba escrito que iba a ocurrir. Inclusive que iban a ser llevados lejos, iban a adorar a otros dioses. Todo estaba escrito. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender su ira. Lo peor, que vino la ira del Todopoderoso cayó sobre Israel, sobre Jerusalén, pero ellos no han entendido ni han reconocido. Es famoso esa persona que le viene tragedia y no le importa, igual, joreita esa. Sigue siendo duro, sigue endureciendo su corazón. Y Daniel por eso está quebrantado. Por tanto, el Eterno veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Eterno nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Él es justo. Esto es correcto lo que ha ocurrido con nosotros. Entonces, viendo estos textos podemos entender que ese rollo volando es la Torá que se está extendiendo hacia la humanidad para traer juicio contra aquellos que han transgredido y bendición para aquellos que han obedecido. Amén. Ahora, volviendo a Zacarías, habíamos dicho de esta palabra de hurtar. ¿Por qué está tocando Zacarías? O sea, en la visión se le está hablando de precisamente que el rollo de la Torá te va a juzgar sobre este punto. Yo estaba viendo la palabra hurtar y cuando estudiamos no hurtarás, en los 10 mandamientos aparece, no hurtarás, uno de los mandamientos. ¿Qué significa esa palabra hurtar? Comúnmente se dice robar, ¿no? O quitarle a alguien algo. Pero cuando analizamos más esa palabra, quiere decir secuestrar o también esclavizar. La palabra hurtar también tiene como significado secuestrar o esclavizar. Cuando vos usás a alguien, o sea, le quitas la libertad, vos le estás hurtando. Y usás su libertad para hacerle hacer cosas que no quiere hacer. Eso iba a ser causa de gran pecado entre las naciones, entre el pueblo de Israel. Ahora yo quería saber cómo se entiende eso entre las personas. Claro, cuando uno está siendo convencido de algo, cuando uno está siendo introducido a algo, y yo puedo caer en esa trampa, yo puedo estar queriendo convencerle a ustedes de algo, por eso estoy también en la lista. Y hago que ustedes hagan mi voluntad, mi deseo, y los manejo, yo estoy secuestrándolos. Estoy secuestrándolos y después los voy a esclavizar. Voy a esclavizar. Eso es lo que ha hecho las religiones y los imperios en el pasado. Entonces, esto está interesante porque el pueblo de Israel, ¿por qué no regresó a Jerusalén? ¿Por qué no regresó a Jerusalén? Porque han sido secuestrados. Aunque esta vez el rey Ciro dijo que todos los que quieran ir pueden ir. Pero el sistema, la política, la religión, la vivencia de ese mundo los ha secuestrado. Y una vez que los ha secuestrado, ¿qué ha hecho con ellos? Los está esclavizando. ¿Entienden? ¿No? Los está esclavizando. Entonces, muchas veces líderes judíos interrumpían para que otros vuelvan a regresar a Jerusalén. Muchos líderes judíos mismos se hicieron religiosos allá en Babilonia, usando la creencia judía
mezclada con la creencia babilónica. Y armaron grandes grupos y crearon su movimiento, y a la hora de que tenían que regresar, no, ustedes quédense acá, porque acá estamos mejor, estamos felices. Además, yo soy el nuevo ungido, el nuevo líder, entonces ellos tenían que sujetarse a ese líder. Ustedes saben que eso ocurrió en Babilonia. En Babilonia ocurrió eso. Entonces estaban siendo secuestrados. Estamos hablando de aquel tiempo. Imagínense si estamos entrando en este tiempo cuando existen muchos líderes que se levantan y empiezan a tener una carisma fuerte, que empiezan a introducir una enseñanza fuerte en la gente que los secuestra. Después de que los secuestra, los esclaviza. Pepe ya pondrá orero roja. Ay, roja jaisa. Ustedes tienen que seguirme a mí, su líder ungido. Y por eso se han levantado un montón de sectas, ¿no? Cuando uno entra en lista de sectas, va a ver cada secta rara que hay. La secta que come lechuga, la secta que come pasto, la secta que se baña con agua, la secta que... No, de todo hay, de toda clase hay. Entonces, proféticamente estamos viendo lo que va a ocurrir. Entonces, el primer punto, esta palabra hurtar es secuestrar. Hay otro significado que tiene la palabra hurtar. También hurtar significa oprimir y obligar. ¿Qué les parece? Oprimir, tienen que hacer, no, tiene que hacer, y después obligar. Primero le empuja por acá y después ya le obliga. Eso es lo que ha hecho la persona que ha sido secuestrada, ha sido esclavizada, después oprimida, después se le obliga a hacer cosas. Otro significado es manipular, engañar. Hay muchas cosas lo hay. Manipular, engañar. Imagínense, nosotros simplemente le robó. No, hay muchas formas de ser ladrón. Ustedes escucharon, ¿no? El ladrón de guante blanco, el ladrón que nadie sabe que es ladrón. El que roba tu tiempo, el que roba tus sueños, el que roba tu esperanza, el que roba tu libertad, el que roba tu felicidad, de toda clase de ladrones hay. ¿Sí o no? Entonces, para mí no es descabellado que de la palabra no hurtarás salieron todas estas cosas. Entonces, cuando está en los 10 mandamientos, ahora entendemos por qué es tan importante. No de nada, no robar nomás, no es simplemente no robar. Hay muchas cosas incluidas. Y precisamente eso es lo que iba a hacer, lo que hizo el pueblo todo el tiempo. Manipuló, engañó, obligó, esclavizó. Cuando leímos Oseas, cuando leímos Amós, vimos cómo se le hablaba a ese pueblo de que dejen de torturar a su gente. Y eso es lo que iba a hacer el sistema. Pero bueno, hay muchas cosas y no nos estamos quedando en uno nomás. Después, jurar falsamente, ¿no? Jurar falsamente. Será destruido y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. ¿Qué es jurar falsamente? Jurar es como decir, hacer una promesa ante algo importante, ante algo valioso. Puede ser ante el Todopoderoso. ¿Sí o no? Te juro por Elohim. ¿Se puede decir así o no? Sí, ¿verdad? Te juro por el Todopoderoso que estoy hablando la verdad. Te juro por el Todopoderoso quien creó el cielo y la tierra, que liberó a Abraham, que le prometió a David. Estoy hablando del Elohim de Israel, que los que le hablo es la verdad. Entonces lo que yo estoy haciendo es ponerle a Elohim, al Dios de Israel, como testigo de lo que estoy diciendo. Y eso no está mal. No está mal que le ponga al Todopoderoso como testigo de lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que está mal? Que sea falso. Que sea falso. Que yo esté diciendo algo en el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Elohim de Israel, y había sido mentira. Entonces ustedes son como, no, pero la Biblia que está hablando, la Biblia que lee, de Dios que habla. Siempre nosotros usamos esos términos. Habló con el nombre de Dios. Todas las iglesias usan el nombre de Dios, hablan de Dios, de Elohim. Entonces uno cuando escucha que habla el nombre de Elohim, el nombre de Yahweh, el nombre del Eterno, ya piensa que está hablando la verdad. Pero muchas veces le está poniendo como testigo para accionar falsamente. Eso va a ser juzgado por la Torah. ¿Qué les parece? El rollo que va a recorrer el mundo va a encontrar quiénes fueron esos falsos líderes que se pusieron como representantes del Todopoderoso para hacer ¿qué cosa? Hurtar.
¿Qué era hurtar? Y ahora cuando ustedes escuchan hurtar ya van a entender muchas cosas. Esclavizar, secuestrar, ideologizar a la gente, meterle ideas en contra de la palabra, hacer que trabajen para su sistema. La Torá los va a juzgar. ¿Están entendiendo? Entonces ahí vemos que ese rollo que sale. Bueno, concluido este punto, vamos al verso 4. Yo la he hecho salir, dice el Eterno de los ejércitos. Y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿De qué estábamos hablando arriba? Del rollo, ¿no? De la ley, del juicio. Dice que la gente, para tener protección, construía casas fuertes, ¿no? Mi casa va a ser la más poderosa, la más fuerte, ¿no? La gente cuando engaña, miente, esclaviza a las personas, es para enriquecerse, es para hacerse rico, para hacerse poderoso. ¿Para qué quiere hacer eso? Para tener protección. Cuando vos le engañás a mucha gente y le esclavizás a mucha gente, vos le convertís a esa persona en tu muro, en tu protección. Porque tenés un grupo, yo tengo mucha gente que está a mi lado, tengo mucha gente que me sigue. Son como tu protección, son como tu casa de madera, de piedra. La ley va a traspasar todo eso y va a juzgar todo eso. Pero ya que estamos hablando del Brit Hadashah, vamos a ver un poco Lucas capítulo 18. Fíjense lo que dice ahí. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 18. La gente se sentía protegida por la riqueza, por la gente que había secuestrado. Pero miren lo que dice acá. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sabemos que este era un hombre importante, adinerado, rico. Y en el tiempo, les cuento una cosa, en el tiempo de Yeshua, para ser rico, sí o sí vos tenía que ser generalmente engañador. Tenía que usar pesa falsa, medida falsa, y tenía que usar a algunas personas y pagarle medio, ¿cómo se dice? Medio denario. No, iba ahí, la aporte, los romanos me piden muchos impuestos, esto no es lo que puedo darte, aceptado, tómalo, déjalo. Y la gente por comida, así era la vida en tiempos de Yeshua. Una vez más, ustedes investiguen, analicen cómo era la vida en tiempos de Yeshua y van a encontrar estas respuestas. Entonces, ¿quién se hacía rico en ese tiempo? El que se aprovechaba de la situación. Justamente este tipo. Y fíjense que es una de las personas que quiere también quedar bien delante, quiere ponerle a Elohim como su testigo de sus buenas acciones. Es un jurador falso, alguien que jura falsamente, cosa que dice que la Torá va a juzgar. Y ahora le está delante de la Torá viviente, queriendo quedar bien con la Torá viviente. Pero ya decía la profecía que la Torá iba a ir al mundo y iba a hacer juicio. Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Elohim. Los mandamientos, ¿sabes? Ahí de entrada le dice: que hereda la vida eterna, los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entre estos mandamientos precisamente están los que Zacarías en visión vio cuando el rollo iba a salir y lo que en el rollo estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? No hurtarás y no dirás mentira ni falso testimonio. Entonces, podemos entender, ¿será que Yeshua vio que en el corazón de este joven había uno de estos pecados? Claro que sí, porque él estaba abusando y secuestrando la vida de la gente para hacerse rico. Ahora, también él dijo que desde su juventud había servido al Todopoderoso. Entonces le puso como testigo a Elohim de que él estaba haciendo estas cosas. Pero Yeshua le va a hacer entender que no es así. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él dice que todo lo hizo. Nunca hurtó, nunca adulteró, nunca hizo nada en contra de los mandamientos. Él ya está con la vida eterna. Pero Yeshua, ¿qué le dijo? Yeshua, oyendo esto, le dijo: aún te falta
una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Con esta respuesta podemos entender de dónde salieron sus riquezas, de dónde salieron su poder. Yeshua no es alguien que te va a decir por decir nomás las cosas. ¿Me entiendes? Vos querés la vida eterna, vos querés cambiar, vos querés ser una persona nueva, querés seguir al Todopoderoso, querés ser parte del reino. Hacer las cosas como dice la Torah, hacer las cosas rectamente. Ese dinero que tenés, vendelo todo y entregalo a la gente pobre. Pero si él es la gente pobre lo que está ganando ese dinero, ¿cómo va a hacer eso? Si la gente pobre es su riqueza, los necesitados, los pobres, los que tienen que trabajar por cualquier monto, porque si no van a ir presos. Entonces, no me gusta. No me gusta. Y dice, y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, dijo. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico, dice, muy rico. Al ver Yeshua que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Elohim los que tienen riquezas. Pero ya entendemos qué tipo de riquezas. Amén. Hay otro texto, Mateo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Fíjense lo que Yeshua acá está hablando, los dos cimientos. Porque, ¿qué representaba también allá en Zacarías, ese capítulo del rollo que volaba? Mucha gente que se había enriquecido y había construido casas, fortalezas y mansiones y se sentían protegidos. Pero Yeshua habló también de una parábola semejante a eso. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Sobre la roca. Que antes de querer tener paredes importantes, de querer tener fachadas importantes, quería ver cuál era la base de su casa. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso significa una persona que escucha la palabra y cumple la palabra. Después, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la arena. Algo que no es sólido. La roca representa al Mesías, ya vimos eso en otros textos. El Mesías representa la Torá en nuestros corazones. Entonces, la persona que edifica su casa en base al Mesías, en base a la Torá, van a venir situaciones, problemas, conflictos y va a permanecer firme. La arena significa lo contrario. Una vida rápida, fácil y sencilla. Eso representa la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina de esa casa. Después él empezó ahí a decir a la gente, cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Qué interesante lo que habla este hombre. Y adivinen por qué se admiraban de él. Miren, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Hermanos, para un hebreo, si Mateo escribió esto y él es judío y él está diciendo que la gente veía autoridad en Yeshua, quiere decir que Yeshua hablaba con la Torá, con base torádica, no basado en textos de maestros, de psicólogos, de astrólogos. Por eso este hombre habla con autoridad, con base torádica. Y estamos viendo que esto tiene base de los profetas y los profetas hablaron de un rollo y ese rollo es la Torá. ¿Están entendiendo, no? Y dice, como quien tiene autoridad, y no como los escribas, que eran falsos predicadores, falsos prometedores, ¿cómo se dice? Que hacían falsas promesas, que juraban falsamente, que esclavizaban a la gente, que le ataban, dice, carga, le hacían llevar, y ellos no querían llevar ni un poquitito. Eran personas que abusaban y se aprovechaban del pueblo, y les enseñaba con autoridad de hombre, con respaldo de hombre. Y por eso, cuando la gente empezaba a escuchar a Yeshua, sentían, esto viene de Elohim, porque viene de la Torah. Entonces le seguían. ¿Estamos entendiendo?
Bueno, entonces le habla que va a venir el juicio. ¿Cuál es ese juicio que va a venir contra aquellos que han edificado grandes casas, grandes mansiones? La Torá que está recorriendo el mundo. La Torá que está volando por la tierra. Sí o sí te va a llegar. A ese ladrón, a ese hurtador y a ese que juró falsamente en su casa le va a encontrar. No importa si ha edificado de madera, de piedra, de hierro, igual nomás. Amén. Bueno, continuemos con Zacarías, porque tenemos que terminar hoy Zacarías, creo, ¿no? Sí. Zacarías goina la tema ahí alguno. Bueno, esta parte ya entendimos. Vuelve otra visión. En el Efa. La mujer en el Efa. Tenemos una foto ahí, mostrarles que es la mujer en el Efa. ¿Qué es el Efa? Es una canasta, ¿no? Una canasta inclusive, ahí está. Ese es el Efa. Y esa es la mujer dentro del Efa. Zacarías 5:6. Ya saben qué es el Efa, ¿no? Una canasta. ¿Para qué se usa esta canasta? Para cargar granos, ¿no? Para cargar granos. Entonces, una Efa llena, algunos dicen que aproximadamente algunos tenían 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Eran para llevar las medidas. Entonces, cuando alguien te trae una Efa, voy a entender que te está trayendo como 20 kilos de producto. ¿Sí? Lo que estuve leyendo sobre el tema de Efa es que había más o menos 3 medidas de Efa. Pequeña, mediana y grande. Muy bien, ahí está, ya está aclarándolo esos puntos. Entonces, sí, te traer medidas. Había varias medidas entonces. Bueno, la idea es que es para medida. Bueno, ahora vamos a ver la Biblia. ¿Qué tiene que ver esto con Zacarías? Y atienda muy bien, porque esto parece algo raro, pero sorprendente. Salió aquel ángel que hablaba conmigo, versículo 5, y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un Efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. O sea, la Efa, ¿se puede decir la Efa o el Efa? El Efa, gracias. Representa, dice ahí, la iniquidad. Ahora yo decía, ¿por qué? Porque el problema del pueblo era que estaba haciendo negocios turbios, negocios falsos. No ponía lo que correspondía. Traía, aquí está una Efa, señor, pero no era la medida correcta. La estaban estafando a la gente. Dos formas estafaban. Cuando el campesino traía su producto, ellos le ponían en una balanza y tenían una pesa falsa que, qué raro, para mí que yo traje 15 kilos, no, 10 no me pesa este. Bueno, tanto me te iba a pagar. Y cuando venía la persona a comprar el producto, esa persona le ponía algo adentro, le ponía plomo, dice, dentro de ahí se iba. Y qué raro, porque en un Efa entra 20 kilos, no, pero este es un producto bueno, este es un producto de calidad, 25 salió, hay que pagarme más. Y así, imagínense, esa era la vida que era de antes. Menos mal en este tiempo ya no es así, ¿no? En este tiempo todos son honestos, ¿no? Pero bueno, dice alguno que donde se carga combustible también, qué raro, antes yo compraba 5 litros y me alcanzaba, ahora 5 también, 5 te cargué, pues no llego ni hasta allá, qué raro, algo pasa. El calor, señor, el calor. Bueno, ¿qué significa entonces esa Efa? La iniquidad. Dice, de ellos en toda la tierra. Vamos a ver el punto 6. Entonces, teníamos que la Efa era la iniquidad, la maldad. Pero ahora lo que yo quiero saber, lo que nosotros queremos saber es, ¿qué es lo que representa lo que está dentro de la Efa? Vimos que en esa foto que dentro de la Efa había una mujer, ¿no? Dice aquí, y salió el ángel que hablaba conmigo y dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un Efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Yo le iba a mostrar unos textos que hablan en el tiempo de Oseas, el profeta Oseas había denunciado que había mucha corrupción, que había mucho engaño, que a una persona porque no pagaba su deuda, se le esclavizaba, también se le vendía de más, se le pagaba menos. Entonces, prácticamente había una vida corrupta. Pero
cuando dice que dentro del efa había una mujer. A ver si te entra el versículo 6. Zacarías 5:6 dice, ¿qué es? En nueva traducción viviente, ¿no? Pregunté, es una canasta para medir grano. Ahí está más claro. 20 kilos aproximadamente, ¿no? Una de las medidas, ¿no? Había tal vez medida de 10 kilos, había de 5 kilos. Pero aproximadamente. Dice, respondió, y está llena con los pecados de los habitantes de todo el país. Eso es lo que tenía esta efa. Continuemos. Y he aquí, versículo 7, ¿no? Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Dentro de la tapa de plomo representa lo que ellos le cargaban a la efa para que pese más. Le cargaban para que cuando le venda a alguien pese más. Ahora, ¿qué representa esa mujer que estaba dentro de la efa? Vamos al punto 8. Y él dijo, esta, refiriéndose a la mujer que estaba dentro del efa, es la maldad. Eso es lo que dice ahí. Una mujer representa la maldad, que es raro, ¿no? Es raro. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Vamos al punto 8. ¿Por qué la mujer va a representar la maldad? Zacarías 5:8 dice, nueva traducción viviente. El ángel dijo, la mujer se llama, pues por la mujer, perversidad. Acá le pone otro nombre, perversidad. ¿Cómo se llama esta mujer? Maldad, perversidad. Pero vamos a entender por qué utiliza como símbolo a una mujer. No quiere decir que la mujer es perversa ni malvada. No, de ninguna manera. Pero ¿por qué representa así? Porque está representando a un sistema. A un sistema, y siempre el sistema era representado por una mujer. En Apocalipsis, el sistema es representado por una mujer que se sienta sobre una bestia. La madre de las rameras, ¿no? Entonces estamos teniendo ya idea, ¿no? Así que no se preocupen, mujeres, no son perversas ni malvadas. Solamente se está hablando simbólicamente. Sigamos más abajo, miren qué dice. Efa, con plomo, lo que representa. Sistema de medir, representa la falsedad e hipocresía y transgresor de Israel. Las transgresiones que el pueblo hacía. Eso representa el plomo y la efa. La efa, la falsa medida, y el plomo, las perversidades que ellos hacían para engañar al pueblo. Después, mujer, que representa a la mujer. Perversidad representa el sistema religioso, político y cultural de los tiempos. Siempre aparece la mujer representada en esas cosas. La causa por la cual cae la humanidad. Y eso empezó desde Adán y Eva, ¿no? Desde ahí empezó. La causa por la cual cae la humanidad. Y el apóstol Pablo mismo habla que la que fue engañada fue la mujer, ¿no? La que permitió que entre la maldad, la desobediencia, la anomía, el transgredir la ley al Todopoderoso. Entonces, no está hablando de una mujer en general, ni de la mujer, de un sistema. Y generalmente se usa como mujer porque la mujer tiene una característica que es seducir, atrapar, conquistar. Y cuando hace esas cosas, no está bien, no es correcto. Entonces, cuando aparece este tipo de sistemas religioso, político, cultural, que te quiere seducir, que te quiere conquistar, que te quiere atrapar, entonces es algo perverso, algo malo. Vemos eso en Proverbios, vemos en Salmos, continuamente aparece de esta manera. ¿Me están captando, no? Eso está viendo Zacarías. ¡Wow! Ahora entiendo lo que pasa con mi gente allá en Babilonia. Ellos están siendo atrapados por ese sistema babilónico. Babilonia es representada en la Biblia por una mujer. ¿Sí o no? Sigue más. Oseas 12:7. Pero no la gente se comporta como astutos, comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. Esto es lo que Oseas estaba viendo que estaba haciendo el pueblo. Balanzas fraudulentas y estafando. Después, Miqueas 6:11. ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Otro profeta que estaba viendo las falsedades que ellos estaban haciendo. 1 Timoteo 6:9. Dice, porque lo que quieren enriquecerse, atiéndanme acá, el que quiere tener poder, necesita esclavizar, necesita secuestrar,
necesita empleados tontos, empleados que no puedan, que necesiten cualquier sueldo para vivir. Exacto. En pocas palabras, eso es. Eso es. Si por ahí cayeron ustedes en esta trampa, entonces salgan de ahí. Caen en tentación y lazo. ¿Quién es el que te tienta? El sistema. El sistema, la comunidad, los negocios, la manera de manejar. No, si vos entras en el mundo de los negocios, tenés que ser ñaroina, trozada, poi socio. Muera quien muera. Ese es el sistema. Te seduce porque vos ves, pero vas a ganar plata, ahí la plata. Y ahí muchas veces caen mucho en el narcotráfico, en la delincuencia, en la droga, en la estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los delitos que existan. Lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la Torá se opone con esta enseñanza, ¿sí, hermano? El tema de guardar el Shabbat ocurre mucho eso. Sí, también. Todo entra acá. Entonces esta persona que ha arrastrado por este sistema dice que cae en destrucción y perdición. Como Jesús hablaba sobre el que edificó su casa sobre arena y viene el juicio y lo destruye, lo acaba. ¿Entienden? Porque la raíz de todos los males, ¿qué dice? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolor. Entonces algunos codiciaban el dinero. Entonces el dinero les empujó y les sedujo hacia el sistema. ¿Qué era el sistema? En el tiempo de Zacarías era Babilonia. Y Babilonia era representada por una mujer. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿cuántas veces no escuchaba alguno? Y tarobá pecuñares a perder pala, juego a perder pala y cosas y familia completo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado así? Alguien que es seducido y cae y se vuelve loco. Bueno, por eso nada más. Sigamos. Entonces, y le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Ahora, versículo 9. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento de sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Ay, yo ya pensé que ya solucioné todas estas visiones, y ahora me viene una más. Ay, es difícil, ¿no? Es difícil. Por eso es terrible estos libros de Zacarías, Apocalipsis, Ezequiel, ellos y sus visiones. No, porque no dicen directamente qué significa. Nos hacen trabajar doble. Pero bueno, atiendan muy bien. Teniendo el contexto de lo que hemos hablado, ahora aparece ya en capítulo 4, hablamos de lo que representaba dos, pero en aquella época era dos testigos, representaba la casa de Israel. Pero si estamos viendo en este contexto 5 de que Israel está precisamente atrapado por el sistema, ese sistema es Babilonia, y Babilonia le ha seducido. Ahora aparecen dos, ¿qué dice ahí? Mujeres que salían y traían viento, o sea, tenían alas, mujeres con alas. Ahí están, dos mujeres con alas. ¿Y qué están haciendo estas mujeres con alas? Agarraron esa efa. ¿Qué había dentro de esa efa? Estaba la mujer, que era la perversidad, la maldad, que era el sistema, y estaba el plomo también, que era la corrupción. Estas dos mujeres la agarraron y la llevaron. Vamos a continuar viendo a ver qué dice. Hay un punto ahí, podemos ver primero ese punto y después seguimos. Jeremías 3:5, teniendo en cuenta dos mujeres, para que la Biblia nos explique. Jeremías 3:5 dice: me dijo el Eterno en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Le llama la rebelde Israel. Ella, está hablando como una mujer, a Israel, se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Israel, Samaria, la tribu del norte, adoran dioses paganos, fornican y se pecan. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no, se volvió y lo vio su hermana, o sea, otra mujer. Acá ya hay dos mujeres, ¿o no? Pista resuelta. Hay dos mujeres que ¿qué hicieron? Una fornicó y la otra vio lo que hizo su hermana y
le copio, no le copio, le copio, no le copio. Se volvió y la vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, juramento falso. Oh Señor, te adoro, te amo, pero detrás, oh Baal. Otro corazón. Recuerden que el rollo está corriendo y va a encontrar estos pecados. Y me dijo el Eterno, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Uno de los pecados que tenía Israel era precisamente el de hurtar, el de secuestrar gente. Y el pecado que tenía Judá era el de jurar falsamente. De jurar, de decir que estaba con el Todopoderoso, pero al lado estaba también adorando a Baal. Entonces, teniendo el contexto de este Jeremías, podemos saber ya de qué se trata estas dos mujeres. Que están agarrando, ¿qué cosa están agarrando? El sistema político, religioso y cultural corrompido que es Babilonia, y la están llevando, están alzando, están volando con él. ¿Volando a dónde? ¿Qué significa volar? Exilio. Están siendo exiliadas, están siendo llevadas fuera de su tierra. Hay una foto, pues, hay un texto más. Este capítulo es el que quiero que lean completo en sus casas cuando lleguen. Y van a entender, prácticamente todo lo que les estoy diciendo van a entender a leer este capítulo. Pero es muy largo, por eso solo puse este versículo. Ezequiel 23, 4. Y se llamaban la mayor Ahola. ¿Qué significa Ahola? Tabernáculo de ella. O sea, Israel, Ahola, ¿no? Israel tenía su propio tabernáculo, su propia casa de adoración. ¿Cuál era? La que hicieron en Betel y en Dan. Por eso se llamaba Ahola. Y su hermana Aholiba. Esto es mi tabernáculo en ella. Entonces, pero Aholiba, Judá, tenía el tabernáculo del Eterno. Eso es lo que le diferenciaba. Ahora, ¿por qué en Jeremías dice que Judá pecó peor? Porque viviendo el Eterno con Judá, le traicionaba. Es algo así que siempre explico, voy a volver a explicar. Está la esposa que viene y le dice a su esposo, mira, caray, si ya se cueraiman de ahí, ya vivimos 20 años, yo ya encontré un nuevo amor, me gusta y de vos no quiero saber más nada. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esa es Israel. En seco le dice a su marido que le quiera otro y que quiere irse con él. Entonces, ¿qué hace el otro? Ya, bota. ¿Qué voy a hacer? Okay, yo te di todo, te di mi juventud, te di todo, te di felicidad. Lágrimas corriendo. Se me voy. Se va con el otro guapo. ¿Quién hizo esto? Israel. ¿Es feo o es bueno? Feo, bueno. Pero ¿qué hizo Judá? Judá está viviendo con su marido y cuando el marido se va a trabajar en el campo o a hacer alguna actividad o de viaje por ahí, ayuda tú. Ahí le llama al otro y peca con él. Y cuando el otro se va, entonces viene su marido, oh, mi marido tanto te extrañé, oh, ay, mi esposa que me extrañaste, sí. Y detrás le abraza y le da así. Joder. Dígame cuál es peor, la que hizo Judá o no. Terrible, ¿no? Terrible, bueno, para que entienda lo que pasaba. Teniendo al marido, le traicionaba. La otra, por lo menos, oye, jamás la imena. Y ponazo, ayer jatan de. Por eso dice que peor hizo Judá. Bueno, esto es mi tabernáculo, las cuales llegaron a ser mías, dice. Y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaban Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Entonces entendemos de qué se trata. Entonces, con estos textos está más que claro quiénes son estas dos mujeres. ¿Qué dice que hicieron? Alcé luego mis ojos, versículo 9, y miré y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa. ¿Qué era el efa? Sistema religioso político corrupto. Dentro del efa había una mujer que representaba eso. Entre la tierra y los cielos.
dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Tenés una foto para mostrarle más o menos cómo llevaban. Hay una foto donde muestra de dos ciudades. Ahí está. De Jerusalén, ¿a dónde llevaban? A Sinar. ¿Y qué es Sinar? Mira el viaje que estaban haciendo. Oh, y Cuaina. Jerusalén, la tierra amada, la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra donde va a salir la Torá. Pero Jacob, Mora, Jape, sistema religioso político. Sinar. ¿Y qué es Sinar? ¿Qué representa Sinar? Vamos a ver ahora. Sinar, dice, y él me respondió para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. Están llevando ese sistema religioso, político, corrompido, corrupto que está dentro del EFA a otras tierras. A otras tierras. Esto significa están siendo exiliadas. Lo que sale en Ezequiel 36. Mi pueblo fue entre las naciones. ¿Y qué hicieron? Vivieron adorando al Eterno, vivieron invocando el nombre del Eterno. No, vivieron profanando mi nombre. Profanaban mi nombre entre las naciones. Ahora vamos a ver lo que dice el punto 11. Zacarías 5:11. A la tierra de Babilonia me respondió. Acá dice directamente ya. A la tierra de Babilonia. Donde construirán un templo para la canasta. Un templo. A ese sistema religioso político corrupto que han recibido, que le ha seducido, van a llevarlo entre las naciones y le van a hacer un templo, un lugar de adoración. Van a adorar eso. ¡Qué bárbaro! Esto ya sale en todos los textos. Van a, en el exilio, van a tener sus propios templos. Luego, cuando el templo esté listo, colocarán la canasta allí sobre un pedestal. ¿Qué es esa canasta? La religión universal. La única religión, la religión verdadera, la que todos tenemos que creer. Ahora, cuando habla de Sinar, nos hace recordar a Génesis capítulo 10. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo? Miren. Génesis 10:8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod fue un hombre que empezó a fundar una ciudad allá en Sinar y su objetivo era que todos le sigan. Y él empezó a conquistar, primero empezó a cazar, era un cazador, después empezó a, hurtar, a secuestrar, a obligar y después le metió sus ideas, su sistema religioso para que todos crean lo que él estaba enseñando. Eso hizo Nimrod. Nimrod obtuvo su poderío basado en las riquezas materiales mediante el engaño. Un comentario. Génesis 10:9 dice, este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Esta expresión, este es un comentario, delante del Señor en hebreo significa ir en contra de Elohim. O sea, cuando Nimrod dice que se ponía delante del Todopoderoso, quiere decir que él estaba en su contra. Él iba en contra de los decretos, de la ley, de los mandamientos establecidos por el Padre. Y eso es lo que él estaba haciendo, era un sistema religioso, político, corrupto, que quería dominar el mundo, como Pinky Cerebro. ¿Sí o no? Los principios que implican vivir en armonía, sin guerras ni problemas, son la justicia, la generosidad, ayudar unos a otros, el darle el primer lugar al otro, la humildad, etc. Pero Nimrod fue lo opuesto a estos valores y él quiso ser el primero, siempre quiso ser el rey, de modo que al querer ser siempre el rey, se puso en contra de los principios divinos. Fíjense que lo que han hecho estos sistemas religiosos, sistemas políticos, comunista, democrático, ¿cómo se llama? Otro feudal, monárquico, han querido siempre ponerse en la posición de líderes. De nosotros tenemos la razón. Lo que nosotros decimos es la verdad. Y siempre cuando han tratado de hacer eso, se fueron en contra de la Torah. Ocurrió en el tiempo de Yeshua, ocurrió en el tiempo de los profetas. Siempre han ido en contra de la Torah. Amén. Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, que significa confusión, ¿no? Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, toda esa región de Babilonia. Allí se estaba yendo Judá e Israel con
su herencia, el sistema religioso político, para ir a hacerle adoración. O sea que el pueblo elegido se prefirió ir a Babilonia que quedarse a servir en Jerusalén. ¿Cuánto por ciento vino a Jerusalén? 5%. Prácticamente entonces todo el pueblo, tanto de Judá, porque Israel por completo, Judá casi completo, casi 95%, se fue a Babilonia. O sea, si ahora hay judíos fieles, si existen, son un pequeño remanente nada más, pequeño grupo. Entonces, por eso el Todopoderoso tenía que ir en rescate de su pueblo. Por eso existían las promesas. Por eso los profetas, a pesar de que todos se fueron, le hablaba a esa pequeña manada. Ustedes, pequeña manada, son la esperanza para nuestro pueblo. No tengan preocupación, hay esperanza para ustedes. Entonces ahí empezaba otra vez a partir la esperanza. A través de esta visión, estos ángeles están mostrando qué es lo que ocurrió con Israel y qué estaba sucediendo. Todos ellos se fueron amando este mundo, amando las codicias del sistema. Pero hay más. Esto después voy a mostrarle al final. Quiero mirar dos textos más. Apocalipsis 17:1. Apocalipsis 17:1. Hay una cosa interesante que encontré aquí, después les quiero leer. Apocalipsis 17:1. Condenación de la gran ramera. Siguiendo hablando de este sistema. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta palabra muchas aguas representa naciones. Las naciones fueron creadas de los pueblos. Entre los pueblos están dispersos los hijos de Israel. ¿Ven? Entonces, esta gran ramera se sienta sobre ellos. ¿Se acuerdan qué era esta gran ramera? Era un sistema religioso político que estaba formándose y que estas dos mujeres llevaron y la van a poner en Sinar un trono. Van a poner, entonces ellos van a depositar a esta gran ramera sobre un sistema político que era Babilonia. ¿Entienden, no? Bueno, acá está diciendo ya, es un Apocalipsis. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con él, con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. Dice, una mujer, ¿no? Dice así o no. ¿Qué vio Juan? ¿Una mujer o un hombre? Una mujer sentada sobre una bestia. Esa bestia es ese sistema político. Escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz. El cáliz representa poder, autoridad, lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Por qué misterio? Porque es algo que no se entiende muy bien, a menos que estudie la Torah y los profetas y la escritura, y vas a entender. Y le leas a Zacarías, por cierto, le leas a Zacarías. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Babilonia la grande dice que vio, y de las abominaciones de la tierra. Lo que corrompió al mundo, lo que hurtó, secuestró, fue Babilonia. Fue ese sistema religioso político que sedujo a Israel y los llevó cautivos. Y ellos están ahora viviendo. Los secuestró. Pero ¿por qué ellos cayeron en su cautividad? ¿Por qué cayeron en las garras de Babilonia? Porque dejaron la Torah. ¿Entienden? Entonces la Torah va a salir a recorrer toda la tierra, y cuando encuentre estos corazones, las va a juzgar. Y bueno, eso es lo que queríamos ver. Otro texto para ir terminando. Apocalipsis 18:24. Miren lo que hizo este sistema. Y en ella se halló, en el sistema, en esta mujer, la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este sistema ha perseguido a los que se han apartado de él. Santo significa los que se apartan. Los que han querido salir del sistema, él los ha perseguido. Ella los ha perseguido. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso ahora se le está mostrando esta visión a Zacarías. En el tiempo del apóstol Juan, él estaba viendo esto y
aunque el imperio que gobernaba era Roma, el sistema que él estaba viendo no era simplemente el imperio romano, era algo que tenía todo junto. Tenía Babilonia, tenía Persia, tenía Grecia, tenía Roma y tenía algo raro, dice, una mezcla. Quiere decir que esa mezcla puede ser lo que hoy nosotros estamos viendo como el conjunto de todas las creencias. El conjunto de todas las creencias, todo ya. Porque ahora ya no hay más un imperio fuerte. ¿Cuál es el imperio fuerte ahora? No hay más. ¿Dónde está un imperio que está dominando el mundo? Estados Unidos dice, no, Estados Unidos no es nada. Rusia, no hay más. Ahora el imperio fuerte ahora está oculto, está misterioso. Es una mezcla de todo, como lo último que veía el pie de la estatua, hierro y barro. Algo de Roma. Roma trajo la religiosidad. Roma trajo el sistema ese religioso, y ese barro es algo confuso. Por eso está muy complicado entender los últimos tiempos. Pero lo importante para nosotros es no entender qué es lo que va a ocurrir, quién va a ser, quién no va a ser, sino que lo que va a salir, el rollo que va a salir a juzgar va a ser quién estaba con la Torá y quién estaba en contra de la Torá. Y la Torá es lo que nos va a librar del juicio final en esos últimos tiempos. ¿Y cuál era uno de los más grandes problemas que hemos visto que la Torá iba a detectar en los últimos tiempos en la humanidad y especialmente en su pueblo? ¿Cuál era? Número 1. Que era hurtar, robar, secuestrar, aprovecharse, abusar, esclavizar. Y el otro, jurar falsamente. Entonces, en ese sistema de hurtar entra todo lo que tenga que ver con lo mercantil, lo económico, el aprovecharse de la gente para ganar dinero. Eso es lo que ahora es la esclavitud. Y en el otro sistema es el meterle religión, hacerle creer en una religión, una creencia, en una fe. Hay que creer por lo menos en los marcianos, hay que creer por lo menos en el dios árbol o en el dios piedra, pero hay que creer en algo. Si no crees en algo, no te puedo dominar. Entonces esas dos cosas van a ser lo que se van a tratar de introducir en la humanidad en los últimos tiempos, y eso la Torá va a juzgar. Fíjense bien que lo que estamos viendo nosotros viene desde el profeta Zacarías, desde el profeta Oseas, desde el profeta Amós. No es algo de los últimos tiempos. Y aunque el término judío para mucha gente representa esto, avaro o usurero, solamente lo que yo quiero hacerle entender que esta es la causa por la cual la Torá va a juzgar a la humanidad. Esta es la causa. Judíos malvados. No, uno tiene que mirarse personalmente. ¿Dónde está? Eso es lo que el pueblo tiene que ser. Eso es lo que el yehudita, el israelita tiene que representar. Recuerden, nosotros estamos acá queriendo juzgar a los judíos, ¿no? Nosotros cuando leemos la Torá somos adoradores de Israel y esperemos que los judíos, que hay muchísimos de ellos, son verdaderos adoradores también. Pero así como hay algunos que llevan el título de judío, siguen las prácticas judías, pero de adorar al Todopoderoso nada que ver. Así también hay muchos en el sistema religioso que también están, eterno, pero atrás están haciendo otras cosas. Todos hay. El Todopoderoso está buscando, como dice en el libro de Juan, los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Con este texto quería terminar. Vamos al próximo sábado a continuar el capítulo 6, que hay más cosas, no se pierdan. Más visiones extrañas, ¿no? Quiere decir que aquí no termina todo. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Zacarías. Bendiciones y hasta pronto.